Bienvenidos al curso de Estadística 2. En esta oportunidad veremos el tema de variables aleatorias. Vamos a comenzar con la definición. En muchos experimentos aleatorios, los resultados no son intrínsecamente numéricos. Es decir, cuando nosotros ejecutamos algunos experimentos que son de forma aleatoria, los resultados que tenemos no tienen que ver con números. Entonces, para esto resulta que tengamos que aplicar una función para convertir unos valores que sean de forma experimental a unos valores numéricos. Para ello entonces aplicamos lo que es la variable aleatoria y definiéndose entonces diríamos que una variable aleatoria no es más que una función que a cada suceso elemental de un espacio muestral le asigna un número. Entonces lo que vemos es que tenemos un espacio muestral con algunos sucesos ocurridos o algunos eventos y esos eventos que no son numéricos le asignamos un valor. Esta función es lo que se conoce como una variable aleatoria. Veamos por ejemplo lo siguiente. Cuando nosotros asignamos la variable aleatoria de la caída de dos dados, cuando ellos caen en sus caras, nosotros sumamos el valor de cada una de las caras. Bueno, la suma de esos valores, entonces, es lo que nosotros vamos a asignar como variable aleatoria. Vamos al siguiente ejemplo. Cuando nosotros lanzamos una moneda, esta moneda cae cara o cae sello. Si cae cara, entonces nosotros decimos que cayó cara. Pero si cayó sello, decimos que cayó sello. Ahora, esto no tiene un valor asignado. Para nosotros asignarle un valor, tenemos que convertirlo en una variable aleatoria. Para ello, entonces la variable aleatoria nos transforma que si cae cara es igual a 0 y si cae sello es igual a 1. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos tres cajeros y vamos a ver que mi variable aleatoria es la que me va a transformar cuando los cajeros están ocupados, nos va a mostrar entonces ese valor de la variable. Por ejemplo, en este caso los tres cajeros están desocupados. Entonces, al estar desocupados los tres cajeros, la variable aleatoria vale 0. Si uno de los cajeros, bien sea el primero, el segundo o el tercero, solamente uno está ocupado, entonces la variable aleatoria vale 1. Si están ocupados dos cajeros, bien sean los dos últimos, el primero y el último, o los dos primeros, entonces aquí la variable aleatoria es igual a 2. Y si los tres cajeros están ocupados, entonces la variable aleatoria vale 3. Entonces ya tenemos claro que la variable aleatoria no es más que una función que transforma un evento en un número real. Es decir, tengamos un evento que pertenece a un espacio muestral o a un experimento tal, entonces esto me transforma, la variable aleatoria me permite transformar ese evento en un número real. Aquí vemos entonces una definición un poco más numérica. Entonces el valor del evento pertenece a el experimento tal que, o a este espacio muestral, este evento pertenece al espacio muestral tal que entonces la variable aleatoria me transforme ese evento en un número real menor o igual. Puesto que el experimento cuyo resultado se están midiendo con X es aleatorio, el valor también será aleatorio. Es decir, que si nosotros tenemos un experimento aleatorio, entonces mi variable aleatoria también será aleatoria. Por tanto, cada posible valor de X tendrá asignada una determinada probabilidad. Es correcto. Es decir, nosotros decimos de que si un evento ocurre y tiene una probabilidad, entonces la variable aleatoria también tendrá su probabilidad. Bueno, la probabilidad de que esa variable aleatoria asuma un valor, sea menor o sea igual a ese valor, es igual a la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Ves? Entonces la probabilidad de que ocurra ese evento es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria asuma dicho valor. Sea el experimento tirar un dado, el espacio muestral es entonces, bueno, cuando vemos el espacio muestral, vemos que o caiga la cara de un punto, o caiga la cara de dos puntos, o caiga la cara de tres puntos, la de cuatro puntos, la de cinco puntos o la de seis puntos. Entonces mi variable aleatoria es, vamos a transformar el evento que caiga la cara de un punto. Bueno, entonces la variable aleatoria suma un valor de igual a 1. Si cae la cara de dos puntos, la variable aleatoria suma un valor igual a 2. Si cae la cara de tres puntos, entonces a la variable aleatoria asume un valor igual a 3. Y así con los demás casos. Ahora bien, como cada variable aleatoria, si este modelo tiene una probabilidad, entonces la variable aleatoria también comprueba una probabilidad.
Probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1, bueno, es la probabilidad del evento, como lo vimos anteriormente. Es decir, la probabilidad de que el evento sea la cara 1 es 1 de 6 formas en la que cae la cara. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1 o asume el valor igual a 1 es la probabilidad de que caiga la cara con un solo punto, y es un sexto. ¿Sí? Así en el caso igual de las demás probabilidades, la probabilidad de que la variable aleatoria suma un valor de igual a 6 es un sexto también, porque solamente puede caer una sola cara con 6 puntos de las 6 caras que están presentes. Entonces, observe que para cualquier valor de x, bien sea 1, 2, 3 que asume la variable aleatoria, tiene sentido calcular que la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor es igual a la probabilidad del evento que está ocurriendo. Entonces, probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Bueno, es la probabilidad de que sea 1. Vamos a ver cómo definimos esto. Dice, probabilidad de que x sea menor que 1. Bueno, eso vale 0, porque aquí no existen valores menores a 1 en ningún momento. Entonces, si no existe esa probabilidad, la probabilidad es 0. Pero que sea menor o igual. Bueno, que sea igual a 1 es que sea igual a 1, y eso vale un sexto. Ahora bien, probabilidad de que x sea menor o igual a 3.67. Bueno, probabilidad de que sea menor a 3.67 es la probabilidad de que sea 1, de que sea 2 o de que sea 3, que son los valores menores a 3.67. Entonces, probabilidad es que sea 1, que sea 2 o que sea 3. Y la probabilidad de que sea igual a 3.67 es 0, porque aquí no existen valores 3.67 dentro de mi variable aleatoria. Por lo tanto, entonces que sea igual a 3.67, la probabilidad es 0. Por lo tanto, la probabilidad de que sea menor o igual a 3.67 es la probabilidad de que sea 1, 2 o 3. Bueno, la probabilidad de que sea 1, 2 o 3 sería probabilidad que sea 1 más la probabilidad de que sea 2 más la probabilidad de que sea 3. Entonces sería un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos. Vamos a ver, probabilidad de que sea menor o igual a 4. Bueno, que sea que sea menor o igual a menos 4. Vamos a ver. Que sea menor a menos 4 es imposible, porque no existen valores menores a menos 4 acá. Y que sea igual a menos 4, bueno, aquí tampoco existen valores iguales a menos 4. Por lo tanto, es una probabilidad de un valor nulo, y eso es igual a 0. Probabilidad de que sea menor a 867. Bueno, menor o igual. Bueno, si es menor a 867, asumiría probabilidad de que sea 1, de que sea 2, de que sea 3, de que sea 4, de que sea 5 o de que sea 6. Porque todos estos valores de la variable aleatoria son menores a 867. Ahora, que sea igual a 867, aquí no se encuentra ningún valor que sea igual a 867. Por lo tanto, la probabilidad de que sea igual a 867 es 0. Por lo tanto, nos quedamos con la probabilidad de que sea menor a 867. Es decir, la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 2 más la probabilidad de que sea 3 más la probabilidad de que sea 4 más la probabilidad de que sea 5 y más la probabilidad de que sea 6. Eso al total da 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad, la suma de todas las probabilidades de que ocurra un evento en todo el espacio muestral, o la probabilidad de que la variable aleatoria suma todos los valores, es igual a 1. Según un experimento aleatorio, tirar dos dados. El espacio muestral resultante entonces es, bueno, cuando tiramos dos dados puede caer dos caras 1, una cara 1, una cara 2, una cara 1, una cara 3, una cara 1, una cara 4, una cara 1, una cara 5, una cara 1, una cara 6. ¿Sí? O sea, existe esta posibilidad. Ahora, si cae 2, puede que caiga 1 la otra, puede que caiga 2, la otra caiga 3, la otra caiga 4, la otra caiga 5, caiga 6. Y así sucesivamente con los demás eventos. Entonces encontramos que tenemos 36 formas de que caigan ambas caras. ¿Sí? 36 formas. Ahora, tengamos claro lo siguiente. Si tirar los dos dados, entonces este es el espacio muestral, vamos a ver qué es mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria es la suma de los dos dados, es decir, la suma de las caras. Si cae 1, entonces
1 más 1 es igual a 2. Si cae de esta forma, una cara y una cara, la variable aleatoria asume un valor igual a 2. Si cae una cara 2 y una cara 1, la variable aleatoria vale 3. Y así sucesivamente. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo son nuestros valores de nuestra variable aleatoria? Nosotros vemos acá que esta es la forma en la que cae, ¿sí? Pero la transformación de la variable aleatoria, vamos a ver cuál es el espacio muestral de mi variable aleatoria o los valores que asume. Entonces, veamos que el primer valor que asume es 2, ¿sí? Luego asume el valor de 3, luego asume el valor de 4, luego asume el valor de 5, y así va asumiendo valor de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a el valor de 11 y el valor de 12. El máximo valor es 12. ¿Por qué? Porque es la forma en la que caiga la cara 6 y la cara 6, y al sumarlo eso me da 12. Entonces, veamos que tenemos 11 valores dentro de nuestra variable aleatoria, mientras que dentro de nuestro espacio muestral de cuando no teníamos la variable aleatoria eran 36 formas. A diferencia de acá, que aquí nuestra variable aleatoria asume el valor de 2, de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente hasta asumir el valor de 12. Bien, entonces esto nos va a permitir determinar una probabilidad. Veamos a ver. Ahora bien, la variable aleatoria solo puede tomar 11 valores, como lo vimos anteriormente. La variable aleatoria asume 11 valores desde el 2 hasta el 12. Desde el número 2 hasta el número 12. La probabilidad de que X tome el valor, un valor K cualquiera, entre 2 y 12, es entonces la siguiente probabilidad. Aquí simplemente lo que nos dicen es lo siguiente. La probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor K es que se convierta ese valor, sí, ese evento en ese valor K. Bueno, efectivamente, el valor K viene siendo la suma de ambos valores de cara, la cara A y la cara B. Es decir, yo sumé una cara A, yo sumé una cara B, tal que entonces ahora esa cara B, la cara A está entre 1 y 6, la cara B está entre 1 y 6, y cuando yo sume esos valores de A y de B, entonces eso me va a dar el valor de K, que es el valor que puede asumir mi variable aleatoria. Bueno, eso ya lo vimos descrito acá, cuáles son los valores que asume la variable aleatoria. Simplemente aquí tenemos una notación matemática mucho más explícita o estricta. Esto es, entonces, vamos a ver, probabilidad de que la variable aleatoria asume el valor de 2. Es decir, que ¿cuál es la probabilidad de que asuma el valor de 2? Vamos a ver cuántas veces vemos ese 2 acá. Una sola vez, de 36 casos. Entonces la probabilidad es 1 de 36. Probabilidad de que asuma el valor de 3. ¿Cuántas veces vemos ese 3 acá? 1, 2 veces. Entonces sería 2 veces de 36 casos completos que vemos acá. Probabilidad de que asuma el valor de 4. ¿Cuántas veces vemos ese 4? 1, 2 y 3. Entonces sería 1, 2 y 3, correcto. Entonces sería 3 de 36. Y así sucesivamente, probabilidad que asuma el valor de 5. Bueno, vemos cuántas veces asume el valor de 5. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces acá, ¿sí? De 36 veces. Entonces, sería 4 de 36. Y así vamos determinando la probabilidad para cuando la variable aleatoria asume cada uno de los valores correspondientes. Veamos entonces que existen dos tipos de variables aleatorias. Existen variables aleatorias discretas y existen variables aleatorias continuas. Ahora vamos a ver el caso de cuando la variable aleatoria es discreta. Definimos. Son aquellas que toman un número finito o numerable de valores. Es decir, cuando nosotros tenemos un número finito de valores, podemos decir que la variable aleatoria es discreta. Cuando nosotros estamos trabajando en valores que son infinitos, entonces número infinito de valores, entonces no estamos hablando de una variable aleatoria discreta, sino de una variable aleatoria continua. Vamos a ver ejemplos. El resultado de lanzar un dado, bueno, ya vemos que eso es discreto. Que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5, que caiga 6.
El resultado de aplicar un tratamiento a un enfermo y observar si se cura. Si se cura, para nosotros es 1. Si no se cura, para nosotros es 0. Es decir, cuando nosotros transformamos la variable aleatoria, entonces decimos, o aplicamos variable aleatoria como función, entonces si se cura es 1, si no se cura es 0. Y asume dos valores que son finitos. Veamos este, que pareciera ser infinito, pero no lo es. Dice, número de tornillos defectuosos fabricados por una máquina. Bueno, cuando nosotros vemos la cantidad de tornillos defectuosos, jamás vamos a tener una fábrica con una infinidad o número infinito de tornillos defectuosos. Vamos a tener o ninguno son defectuosos, o uno solo es defectuoso, o dos son defectuosos, tres son defectuosos. Cuando vemos aquí entonces la secuencia, no estamos diciendo 3.4 valores 3.4 tornillos defectuosos. Eso primero no existe. Lo otro que no vemos es que el número de defectos en la fabricación de tornillos tampoco es un valor infinito, porque si fuera infinito, entonces estuviéramos diciendo que esa fábrica está haciendo tornillos totalmente defectuosos. Función de probabilidad. Da una variable aleatoria discreta x, se define su función de probabilidad como la función que a cada valor de x le asigna su probabilidad correspondiente. Es decir, cuando hablamos de la función de probabilidad, y solamente esto lo vamos a ver en el caso discreto, veamos, vamos a ver cuáles son los cambios en el caso continuo. En el caso discreto, la función de probabilidad es f de x, vean que es f minúscula de x, igual a la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor. Entonces, cuando hablamos de la función de probabilidad, simplemente es la probabilidad de que ocurra ese evento o que la variable aleatoria asuma ese valor. Si llamamos m al conjunto de todos los valores que puede ocupar o tomar esa variable aleatoria, es evidente que esta función cumple las siguientes propiedades. La primera es, bueno, que la función va de 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque las probabilidades siempre van desde 0 hasta 1. Jamás pasan de 1, jamás son menores a 1. Lo otro es que si sumamos todas las probabilidades de los valores que asume la variable aleatoria, eso nos debe dar 1 al final. ¿Por qué? Porque cuando vamos sumando, si sumamos todas las probabilidades presentes, entonces eso nos da 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si x es el resultado que se observa al tirar un dado, su función de probabilidad es, bueno, decimos que f de x es igual a un sexto para todo valor de x que pertenece a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la probabilidad de que caiga 1 es un sexto, y la probabilidad de que caiga 2 es un sexto, y la probabilidad de que caiga 3 es un sexto, la probabilidad de que caiga 4 es un sexto, y la probabilidad de que caiga 5 también, y la que caiga 6 también es un sexto. Entonces, la función de probabilidad es un sexto para valores que van desde 1 hasta 6, pero de forma discreta. 1 que sea igual a 1, que sea igual a 2, que sea igual a 3, que sea igual a 4, que sea igual a 5 o que sea igual a 6. En otro caso, es decir, si no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, entonces vale 0 la probabilidad. Perfecto. Si en cierta población, no vimos la gráfica acá. Bueno, esto es una forma de ver la función de probabilidad. Veamos que entonces utilizamos barras porque en este caso es una variable discreta. Es decir, que valga 1 la probabilidad es un sexto, que valga 2 la probabilidad es un sexto y así sucesivamente. Si en cierta función, en cierta población, perdón, de insectos, el 30% son machos y el 70% son hembras, y se elige al azar un insecto, siendo entonces, ¿cuál es mi variable aleatoria? Bueno, que el insecto sea hembra, bueno, eso es 0. Que el insecto sea macho, bueno, es 1. Entonces, la variable aleatoria asume dos valores, que sea 0 o que sea 1. Vamos a ver cuál es la función de probabilidad. F de X viene siendo 0.7, es decir, 70%, 0.7, si X asume el valor de 0. Es decir, si la variable aleatoria asume el valor de 0, el 70% de hembra. Es decir, si es hembra, es el 70%, si X igual a 0.
Y el 30%, 0.3, si X asume el valor de 1, es decir, si es macho. ¿Sí? Y 0 en otro caso. O sea, si no es ni hembra ni macho, si no es hembra ni macho, entonces la probabilidad vale 0. Vamos a verlo en forma de tabla. Bueno, si es 0, vale 70%, si es 1, vale el 30%, que es lo mismo que 0.3. Y en forma gráfica, bueno, si es macho, si es hembra, perdón, si es hembra es el 70%, 0.7, y si es macho es el 30%, que es 1. Bien, entonces esta es la forma gráfica de presentar la función de probabilidad. Vamos a ver ahora una función distinta. Ojo, cuando nosotros hablamos de las funciones, es la forma en la que presentamos la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria. Es decir, que indistintamente de que tengamos una función de distribución de probabilidad como la que vamos a ver, o tengamos una función de probabilidad, ambas formas de presentar la probabilidad de que ocurra o que la variable aleatoria asuma ese valor es válida. Otra forma de describir entonces la asignación de probabilidades a distintos valores de la variable aleatoria es la función de distribución. Esto también en otros libros aparece como probabilidad acumulada, es decir, una función de probabilidad acumulada. Ya vemos entonces, o recordamos, cuando habíamos visto en estadística 1, que cuando nosotros hablamos de probabilidad también hablábamos de frecuencias relativas. Entonces, esa frecuencia relativa, como lo vemos acá, frecuencias relativas, también hablábamos de que existía la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esa frecuencia relativa acumulada es lo que nosotros vemos acá como una función de distribución de probabilidad. Es decir, cómo se va acumulando esa probabilidad o cómo se va acumulando esa frecuencia relativa. Bien, entonces f de x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores menores o iguales a cierto valor. Y eso sigue siendo la probabilidad de que ocurra el evento, ¿sí? Siempre y cuando vean que cuál es la diferencia de esta a cuando nosotros veamos la definición, que la variable aleatoria suma valores menores o iguales a ese valor. Bien, esto cumple ciertas propiedades. Bueno, como una función de acumulativa, la función acumulativa va igual a la función de probabilidad, va desde 0 hasta 1, ¿sí? No existe forma de que la probabilidad sea menor a 0 o mayor a 1. Lo otro es que la probabilidad o la función de distribución de probabilidad para un valor k viene siendo la suma desde de los valores de j, es decir, de todos los valores de variable aleatoria hasta llegar hasta acá, ¿sí? Es decir, es la suma de las probabilidades hasta llegar a ese valor de k. Es decir, lo que hago es sumar esas probabilidades. El límite cuando k tiende a infinito, si nosotros decimos de que valores de k que van hasta el infinito siempre va a ser 1, porque recuerden que la función de probabilidad va hasta 1, y si es hasta menos infinito va hasta 0, porque el valor mínimo de la función de distribución de probabilidad es 0, porque estamos hablando precisamente de probabilidad. Vean acá, esto es bien importante. La función de probabilidad es igual a la función de distribución en ese valor que asume la variable aleatoria menos la función de probabilidad que asume la variable aleatoria en el paso anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros vamos a recordar algo acá. Cuando nosotros vimos en estadística 1 nuestra tabla de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Recuerden que nosotros decíamos que nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Y nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Tenía paso. Entonces, nuestro valor de frecuencia es nuestra función f de x. Bueno, asumamos que esto es un valor a, entonces aquí la frecuencia relativa acumulada es a. Asumamos que esto da un valor b, entonces la frecuencia acumulada es a más b. ¿Sí?
Asumamos que este valor es C, entonces la frecuencia relativa acumulada es A más B más C, ¿sí? Y asumamos que el valor de D aquí, entonces esto es A más B más C más D. Perfecto, entonces veamos cómo se va acumulando esa frecuencia relativa. Entonces vean, si esto viene siendo mi frecuencia relativa y esta es mi frecuencia relativa acumulada, a este paso, mi valor de frecuencia relativa o mi f de x, mi valor de frecuencia relativa es igual a c en ese paso. ¿Sí? Este es el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Entonces, es lo mismo que yo diga cuál es mi valor de mi frecuencia relativa en el paso 3. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, la frecuencia relativa en ese paso es C. Perfecto. ¿Y a qué es igual C? Bueno, la frecuencia relativa acumulada en ese paso, en el paso 3, es decir, la frecuencia acumulada en ese paso 3 menos la frecuencia acumulada en el paso 2, que es lo que estamos diciendo en un paso anterior. K menos 1, si es en paso 3K, 3 menos 1 es igual a 2, o sea, ahora en el paso 2. Vamos a ver si eso es verdad. Cuando veamos aquí frecuencia relativa, decimos, esto es A más B más C. Entonces esto es A más B más C, es decir, frecuencia relativa, perdón, lo estamos haciendo mal, frecuencia relativa en el paso número 3 menos la frecuencia relativa acumulada en el paso número 2. Bueno, nosotros decimos, vamos a ver si esto es verdad. En el paso número 3 nos había dado A más B más C. En el paso número 3 decimos que la frecuencia es en el paso A más B más C. Y a eso le vamos a restar el del paso anterior. Si le restamos el del paso anterior es restarle A más B. Restarle A más B. Bueno, si nosotros vemos acá asociativamente, A más B, le quito A más B, ¿qué me quedó? El valor de C. Precisamente esto es lo que cumple esta propiedad. Lo que estoy diciendo es que mi función de probabilidad es igual a la función distribución de probabilidad en un paso menos, en ese mismo paso donde estoy calculando la función de probabilidad menos la función de distribución en el paso anterior. Eso es lo que estoy diciendo y vemos acá la forma de compararlo con lo que habíamos visto, el conocimiento que teníamos en estadística 1. ¿Sí? Perfecto. F de X es no decreciente, o sea que es creciente. Sí, es creciente porque va desde 0 hasta 1 y a medida que se va acumulando, a medida que nosotros vamos acumulando, vemos que estamos sumando más valores A, B, C. Es decir, si se va acumulando, va creciendo. Es una función escalonada, sí es una función escalonada porque se cumple una misma probabilidad para un paso o un intervalo. Bien, cuyos saltos son escalones, sí, porque es escalonada, se puede entonces los valores de K. O sea que la función de probabilidad es mayor a 0. Correcto. La probabilidad de que la variable tome un valor entre A y entre B, es la función acumulada de A menos la función acumulada de B. Bien, veamos entonces algunos ejercicios o algunos ejemplos. Si X es el resultado que se observa al tirar un dado, su función de distribución de probabilidad es, bueno, cuando nosotros vimos esto valía un sexto, pues esto lo podemos comparar también con nuestra tabla de distribución de probabilidad. Vamos a asumir acá un valor f de x. Y recuerden que cuando nosotros lanzábamos ese dado y nuestro f de x, veamos que esta es la función
Esto que está acá es la función de probabilidad y esta es la función de distribución de probabilidad o de distribución acumulada o función acumulada, como quieran llamar. Si yo lanzaba y caía 1, eso era un sexto. Bueno, si en realidad no caía ni 1, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, la probabilidad es cero. Porque si no cae dentro de los valores que yo tengo en mi variable aleatoria 1, variable aleatoria 2, variable aleatoria 3, entonces si no cae dentro de esos valores, la probabilidad es cero, y eso lo dijimos. Entonces aquí acumulado es cero, ¿sí? Si cae 1, la probabilidad era un sexto. Entonces ahora llevo acumulado un sexto. Si cae 2, aquí vamos a poner el valor de x. 1, 2, perdón, 0, que no existe. 1, 2. Si cae 2, entonces también es un sexto. ¿Cuánto llevo acumulado? 2 sextos. ¿Sí? Si cae 3, también es un sexto. La probabilidad es un sexto. Entonces, llevo hasta ahora 3 sextos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Veamos entonces cómo se grafica esta función de distribución de probabilidad. 0 si x es menor a 1, correcto. Por ejemplo, si x es menor a 1, si son valores menores a 1, que son estos que están aquí arriba, de aquí para arriba, son menores a 1, entonces eso vale 0 porque solamente la variable aleatoria asume valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, menores a 1, eso vale 0. Entre 1 y 2, entre 1 y 2, tal que el 2 no pertenezca, tal que el 2 no pertenezca. Entonces estamos hablando de estos valores, ¿sí? De estos valores. Vemos que de 1, 1 perteneciendo, 2 no pertenece. O sea, va desde 1 hasta 2, pero 2 no pertenece. O sea, es en este intervalo que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad, la frecuencia acumulada o la probabilidad o la distribución de probabilidad o la probabilidad acumulada? Un sexto. Entre 1 y 2, ¿sí? Entre 2 y 3. Y 3 ver que no pertenece. O sea, 3 no pertenece al intervalo. Entonces, desde 2 hasta 3, ¿sí? Desde 2 hasta 3 y 3 no pertenece al intervalo. Estamos hablando entonces de esto. ¿Cuánto vale la acumulada, la distribución, función de distribución de acumulada? 2 sextos. 2 sextos. Entre 3 y 4. Bueno, entre 3 y 4, 4 está por acá abajo. ¿Sí? Vemos que 4 no pertenece, entonces si 4 no pertenece, estamos hablando de este intervalo que está aquí, de este valor que está aquí. ¿Cuánto vale? 3 sextos. 3 sextos y así sucesivamente hasta llegar entonces a un valor de 1. 1 para x mayores a 6, ¿sí? Es decir, que es el último valor. Mayores o iguales a 6. Cuando llegamos a 6, vamos a ver 5 y vamos a ver 6, ¿sí? 6. Entonces, aquí era 4 sextos, 5 sextos, y cuando llegamos a 6 es 6 sextos. Y 6 sextos es igual a 1. Entonces, la probabilidad para x igual a 6 es 1. Y mayores iguales a 6 también es igual a 1. Sí, porque es la acumulada. Perfecto. Entonces vemos cómo se obtuvo esa función de distribución de probabilidad. Bien, su graficación vemos que es escalonada, es decir, cuando vamos de 1 hasta 2, vemos cuando vamos de 0 hasta 1, sin que 1 pertenezca, entonces la probabilidad vale 0. Aquí está el escalón. Ahora, cuando vamos de 1 hasta 2 sin que 2 pertenezca, vemos aquí que vale un sexto, ¿sí? Y así sucesivamente los valores obtenidos. Y cuando llegamos a 6, entonces para valores iguales a 6 vale 1 y para valores mayores a 6 también vale 1. Vamos a ver entonces, una vez nosotros definida esta variable aleatoria, cómo podemos verla. F de X está definida para todo valor de R. Entonces,
Probabilidad de que sea, o sea, f de 2, bueno, es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Entonces, que x sea menor o igual a 2 es 2 sextos. ¿Sí? Veamos a ver. Si vale 0, vale 1 sexto, vale 2 sextos, que sea menor o igual a 2. ¿Sí? Menor o igual. Si fuera menor a 2, entonces sería el valor de 1 y de 0. Entonces sumaría 0 más 1 sexto. Y eso me da 1 sexto. Pero aquí estamos menor o igual. Entonces es 2 sextos. Bien. Si entonces decimos que valga 4.7, que sea menor o igual a 4.7. Bueno, que sea igual a 4.7 es imposible. ¿Sí? Es imposible porque los valores que asume son 1, 2, 3, 4, 5. Pero también lo podemos ver en la gráfica, que sea menor o igual a 4.7. 4.7 está acá. ¿Sí? Nosotros podemos subir hasta tocar ese valor. ¿Sí? Y vemos que esto es ¿cuánto? Esto es 4 sextos. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos. Entonces, este es nuestro valor de 4.7. Si tenemos la gráfica, podemos buscar ese valor de función, ¿sí? Que sea de 6.2. Bueno, si yo ubico 6.2, 6.2 está aquí, ¿sí? Subo hasta tocar la gráfica, hasta tocar la curva, y eso me da 1, ¿sí? Que sea menos 8.9. Bueno, menos 8.9 está por acá, ¿sí? Menos 8.9. Bueno, que sea menos 8.9 es 0, porque vemos entonces que la curva va hasta acá. Además, recuerde que nosotros vimos que el límite, cuando el valor de k se va hacia el menos infinito, entonces eso vale 0, ¿sí? Eso vale 0. Entonces aquí, por eso esto vale 0. Vamos a ver entonces este ejemplo o este ejercicio. En el experimento de lanzar 3 monedas y observar el resultado de cada una, vamos a lanzar 3 monedas. La única forma es que caiga cara o que caiga sello, ¿sí? Se encuentra la distribución de probabilidad en forma tabular de la variable aleatoria X, cantidad de sellos que se obtiene. Entonces, nuestro espacio mensual es que la primera caiga cara, la segunda caiga cara y la tercera caiga cara. La primera caiga cara, la segunda caiga cara, pero la tercera caiga sello. La segunda caiga sello, la primera caiga sello. Ahora tenemos distintos eventos. Es decir, tenemos estos eventos que están acá y los vamos a transformar en variables aleatorias. Que todas caigan cara, eso significa que la variable aleatoria vale 0. Que las dos, que solamente una caiga sello, que solamente una caiga sello, significa que la variable aleatoria vale 1. Que 2 caigan sello, significa que la variable aleatoria valga 2. Y que las 3 caigan sello, significa que la variable aleatoria es igual a 3. Bueno, nosotros podemos también esto intercambiarlo con el tema de caras, si ustedes quieren verlo. Lo importante es transformar el evento en una variable aleatoria. En nuestro caso, el evento de que caiga sello va a definir mi variable aleatoria. Los valores de probabilidad para este ejemplo se pueden obtener en el conteo de valores. Bueno, precisamente, que caiga 0, un octavo, ¿sí? Es decir, que caiga cara, 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 ¿sí? Si la variable vale 0, entonces la probabilidad es un octavo. 1 de 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores que asume mi variable aleatoria. Entonces, probabilidad de que caiga 0, de que sea 0, de que la variable aleatoria valga 0, un octavo. Probabilidad de que la variable aleatoria valga 1, 3 octavos. Probabilidad de que valga 2, 3 octavos. Y probabilidad de que valga 3, 1 octavo. Si nosotros sumamos esto, esto debe dar 1. 3 y 3 son 6 y 1 y 1 son 2, sería 8 sobre 8, eso es igual a 1. Entonces tenemos definida nuestra variable aleatoria y nuestra función de probabilidad. Esta es la función de probabilidad porque es la probabilidad de que la variable aleatoria asuma ese valor. Probabilidad de que sea 0, 1 de 8. Probabilidad de que asuma 1, 3, valores 1 de 8. Probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2, 3 valores 2 de 8. Y probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor de igual a 3, 3 de 8. Entonces esto es la probabilidad.
Perfecto. Vamos a ver ahora, teniendo nuestra función de probabilidad, ¿sí? De nuestra variable aleatoria, que en este caso es discreta. Entonces, vamos a ver ahora nuestra función de distribución. Vamos a estudiar nuestra función de distribución. Nuestra función de distribución es la siguiente. Que sea cero, ¿sí? Es para x menores o iguales a cero. Bueno, asumimos entonces la sumatoria de que f sea cero es un octavo, ¿sí? Perfecto. Bien, podemos nosotros verlo también de una forma esquemática. Vamos a colocar nuestra función de probabilidad aquí, de distribución, perdón, de probabilidad, ¿sí? Para que vayamos reflejando lo que va ocurriendo y cómo se va a presentar después esta función de distribución. Veamos que esto es un octavo, si es acumulada. Después tenemos un octavo más 3 octavos son igual 4 octavos, y 4 octavos, y eso da un medio, porque es 4 sobre 8, lo divido entre 2 cada uno, eso me da un medio. Un medio más 3 octavos, ¿sí? Es lo mismo que, bueno, en este caso sería 8, el mínimo como múltiplo sería 4, 3 y 4, 7 octavos, ¿sí? Un medio más 3 octavos sería 7 octavos, y 7 octavos más 1 octavo, eso es 8 octavos, 8 sobre 8 es igual a 1. Bien, perfecto. Entonces vemos acá cómo es lo mismo que estamos haciendo acá. Simplemente lo que estamos haciendo es sumando los valores a medida de que vamos pasando esto. ¿Sí? Función distribución para F0, para F1, para F2 y para F3. Y lo que hacemos es simplemente como hacíamos en frecuencia acumulada. Bien, entonces esta es mi función de distribución. Mi función de distribución. Si x es menor a 0, estamos hablando de los valores que están acá arriba. Si es menor a 0, vemos que no tenemos ningún valor. Por lo tanto, la función de distribución asume el valor 0. Si está entre 0 y 1, tal que 0 pertenezca, pero 1 no pertenezca, entonces estamos hablando de este intervalo que vemos acá, ¿sí? De este intervalo que vemos acá. Y si es este intervalo, eso vale un octavo la probabilidad acumulada. Bien, si nosotros vemos entonces que es un medio, si está entre 1 y 2, solamente que 1 pertenezca, pero 2 no pertenezca, estamos hablando de este intervalo nada más. ¿Sí? Estamos hablando de este intervalo nada más, y allí vale un medio. ¿Sí? Si que sea entre 2 o 3, sin que 3 pertenezca, estamos hablando nada más de este intervalo entonces. ¿Sí? Y eso vale 7 octavos. Y si estamos hablando de que sea igual a 3 o mayor, sea igual a 3 o mayor, entonces estamos hablando de que ahí vale 1, ¿sí? Vale 1. Entonces esta es la forma de nosotros encontrar nuestra función de probabilidad acumulada. Perfecto. Veamos nuestra gráfica. Nuestra gráfica viene siendo para x menores a 0, vemos que estamos 0 menos 1. Para x menores a 0, entonces la probabilidad vale 0. Entre 0 y 1, tal que 0 pertenece, es un octavo, ¿sí? Es un octavo. Entre 1 y 2, tal que 2 no pertenece, pero 1 sí, 2 no pertenece, 1 sí pertenece, recuerden bien intervalos, 2 no pertenece, 1 sí, la probabilidad es un medio es 0,5, ¿sí? Desde 2 hasta 3, 2 pertenece porque es menor o igual, ¿sí? 2 pertenece, 3 no pertenece, por eso este circulito que no pertenece, entonces 7 octavos, ¿sí? Lo vemos acá, 7 octavos, y de x mayores o iguales a 3, entonces 3 pertenece porque es mayor o igual a y mayores, entonces la probabilidad es 1. Entonces esta es la forma en la que vemos nuestra gráfica de distribución
acumulada de probabilidad. Veamos ahora este ejemplo. Sea X una variable aleatoria discreta cuya distribución de probabilidad está dada por. Bueno, vemos que nuestra función de distribución de probabilidad sí, es esta. ¿Sí? F de X es igual a el valor que asume la variable aleatoria. Bien, encuentre P de X2. Bueno, vemos que nuestra función está de la forma kx cuadrado para 0, 1, 2 y 3, o sea, nuestros valores que estamos teniendo. Algo bien importante, bueno, aquí nosotros vemos lo que es la función de probabilidad. Si nosotros sumamos, si nosotros tomamos los valores de X o lo colocamos los valores de X, la suma de todas las probabilidades, la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Entonces con eso podemos encontrar nuestro valor de K, porque K veces 0 al cuadrado más K veces 1 al cuadrado más K veces 2 al cuadrado más K veces 3 al cuadrado, esa suma total, cuando nosotros sumamos todo eso, eso debe darnos 1. ¿Sí? Si la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Bueno, cuando vemos eso, entonces despejando acá, K nos va a quedar 1 sobre 14. Entonces ahora podemos ver que nuestra función realmente, nuestra función de probabilidad es 1 sobre 14 X cuadrado. Esa es nuestra función. Vamos a ver si cuando X es igual a 2, bueno, sería 1 sobre 14, el de 2 elevado al cuadrado, y eso es 2 séptimos. Sencillo, o sea, simplemente aquí el ejercicio era poder ver una propiedad de la función de probabilidad, que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Veamos ahora las variables aleatorias continuas. Son aquellas que toman valores en un rango continuo, es decir, no tenemos un número finito de valores. Entonces, ejemplo, la longitud en centímetros de un pez elegido al azar entre los que se capturan. Bueno, el valor de la variable aleatoria puede ir de 5 a 300. O sea, podemos encontrar un pez de 5.4 centímetros, como podemos encontrar un pez de 254,48 centímetros, así también podemos encontrar uno de 200,45 centímetros y así sucesivamente. ¿Ves? Podemos encontrar infinitos tamaños de peces. ¿Sí? Perfecto. Y el resultado de medir la proporción en porcentaje de alcohol de un recipiente con fruta de fermentación. Bueno, es un modelo en donde, por ejemplo, yo voy a medir el porcentaje de alcohol que se generó a través de la fermentación. Bueno, eso puede ir de 0 hasta 100. Puede ser 5.7, como puede ser 5.8, como puede ser 5.89. ¿Ves? Entonces tenemos un conjunto infinito de valores que puede ser el porcentaje. La distancia del centro de una diana medida desde la posición en la que cae el dardo lanzado por un tirador experto. Sí, eso va desde 0 hasta R. Puede caer de 0 a R medio, como puede caer de 0 a R tercio, como puede caer de 0 a R entre 45. Entonces la distancia va a ser R entre 45, como puede ser R entre 45.1. Y así sucesivamente puede ser el lugar en donde caiga el dardo. Hay una observación importante, dado que en cualquier intervalo continuo, aunque sea finito, hay un número infinito de valores. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria continua X defina sobre ese intervalo o definida sobre ese intervalo tome un valor arbitrario X prefijado de antemano es siempre cero. Es decir, aquí la variable aleatoria es imposible que asuma un valor específico. Es decir, como estamos hablando de un modelo que es continuo y que estamos hablando de un intervalo, decir, bueno, mira, que el dardo caiga justamente en 4, en R igual a 4. Bueno, mira, eso para nosotros no está bien decirlo, debido a que estamos en un intervalo continuo. Lo que estamos evaluando es de que caiga, pueden ser infinitos valores, y esa infinidad de valores hace que esta probabilidad sea igual a cero. Así que aquí no asignamos valores exactos. Para todo valor de X, la probabilidad de que una variable aleatoria asuma un valor exacto es igual a cero.
En el caso de variables aleatorias continuas, no es posible definir una función de probabilidad del mismo modo en el caso discreto. Es decir, aquí no tenemos una función de probabilidad, tenemos una función de densidad que sí vamos a ver cuál es esa función de densidad. Tenemos una función acumulativa que sí la podemos definir, pero tenemos después una función que tiene que ver con una función de densidad. No obstante, aunque cada valor individual X tenga una probabilidad de 0 de ocurrir, es evidente que algunos rangos continuos de valores, esto es en el intervalo de la forma a su vez, han de tener asignada una probabilidad no nula, a modo que, de ejemplo, si A y B son respectivamente los valores mínimo y máximo que puede tomar la variable aleatoria, se entiende entonces que la probabilidad de que X pertenezca a ese intervalo es igual a 1. Es decir, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un modelo de probabilidad en un intervalo A y en un intervalo B. Recuerden que estamos en variables aleatorias continuas, por lo tanto puede ser que esto sea una función f de x, que luego vamos a ver que esa función de f de x se conoce con el nombre de función de densidad, y nosotros tengamos una probabilidad desde este intervalo a este intervalo. Aquí está definido mi variable aleatoria. Aquí es donde está definido mi variable aleatoria x. Mi variable aleatoria no está definida en otro lugar, es decir, ni para acá ni para acá. Entonces, la probabilidad es el área bajo la curva, que eso también lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero toda esa área es igual a 1. ¿Por qué? Porque mi variable aleatoria solamente está definida entre A y entre B, no está definida fuera de A ni fuera de B. Entonces la probabilidad total de que la variable aleatoria pertenezca al intervalo desde A hasta B es igual a 1. Eso es lo que queremos decir acá dentro de las funciones o las variables aleatorias de tipo continuo. Bien. Disponemos de una cuerda de 1 metro. ¿Sí? Aquí tenemos una cuerda de 1 metro de longitud. Y realizamos el experimento de tirar en sus extremos hasta que la cuerda se rompa. ¿Sí? Nosotros vamos a tirar por el acuerdo por 0, ¿sí? Y por 1. Y vamos a ver la probabilidad cuando o el punto donde se rompe. Supongamos que la densidad del material con que está hecha la cuerda es completamente uniforme, es decir, que se puede romper en cualquier lugar de la cuerda. No es que aquí está más débil y aquí está más fuerte, no. Se puede romper en cualquier lugar de la cuerda. De forma que a priori es igual probable que se rompa en cualquier punto. Lo que le estoy diciendo, se puede romper en cualquier lugar porque es uniforme, es decir, el grosor de esta cuerda o la forma de distribución de material de esta cuerda es totalmente uniforme, es la misma en cada uno de los puntos que la conforman. Entonces, sea X la posición del punto en el que se parte la cuerda, es decir, mi variable aleatoria define la posición en el punto en el que se va a romper esta cuerda. Obviamente, dado que existen infinitos puntos desde 0 hasta 1, es decir, se puede romper en 0.11, como se puede romper en 0.12, como en 0.13 o 0.13.1, 0.132, 0.133, en cualquiera de los puntos, existen infinitos puntos en el que se puede romper. Lo que la cuerda puede romperse y la probabilidad de que se rompa en ese punto X concreto es igual a 0, es decir, muy difícil que nosotros podamos decir, mira, ¿cuál es la probabilidad de que se rompa en este punto específicamente? Eso es igual a 0. Se puede romper de 0 a 1. ¿Sí? Ahora bien, dado que efectivamente la cuerda ha de romperse en algún punto y todos son X probables, podemos aplicar la regla de Laplace. En casos anteriores nosotros no habíamos definido esto como regla de Laplace, pero si recuerdan estadística 1, nosotros habíamos visto que la probabilidad simplemente era cuántos casos de ese evento puede ocurrir dividido entre el caso total. Eso es lo mismo que la regla de Laplace. Cuando nosotros veíamos que lanzábamos un dado y decíamos, bueno, probabilidad de que caiga 2, bueno, ¿cuántas caras 2 hay? Una sola. ¿Cuántas caras en total hay? 6. Bueno, eso es lo que define como regla de Laplace. Entonces, la probabilidad de que la cuerda se parte en algún punto de la mitad izquierda, es decir, desde 0 hasta 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de que se rompa en este lugar?
de 0 a 0.5 y dividido entre la medida de la cuerda. Bueno, la cuerda mide 1, el total. Y entre de 0 a 0.5 mide 0.5. Entonces, probabilidad de que se rompa en ese lugar es de 50%. ¿Sí? Existe 50% de probabilidad de que se rompa en este. Y si la probabilidad es 50% de que se rompa de este lado, también la probabilidad de que se rompa de este lado también es 50%. Un tirador inexperto lanza dardos contra una diana circular de 1 metro de radio. Tras cada lanzamiento se mide la variable aleatoria. La variable aleatoria es la distancia desde el punto donde se acertó el dardo hasta el centro de la diana. ¿Sí? Al igual que en el ejemplo anterior, la probabilidad de X toma un valor concreto, no va a tomar un valor concreto, la probabilidad va a ser 0. Entonces también vamos a aplicar Laplace. Sin embargo, utilizando la regla de Laplace podemos calcular fácilmente la probabilidad de que el dardo caiga, por ejemplo, a menos de 0.3 metros. Esto es un ejemplo, que caiga a menos de 0.3 metros. Vamos a ver una regla general acá. Vemos, en general la probabilidad de acertar la distancia inferior a X metros del centro será. Recordamos, vamos a recordar un poco aquí de algo matemático, el radio, ¿sí? El radio o el área de un círculo, el área de un círculo, ¿sí? El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que caiga en un punto de esa área o de esa región es cuando yo digo probabilidad de que la distancia sea inferior a metros, ¿sí? Perfecto. Pero si yo a esa área, sí, si yo digo, bueno, probabilidad de que caiga dentro del círculo en un área X, ¿sí? En un área X, ¿sí? Bueno, entonces si el radio mide X, sería X cuadrado. Entre la probabilidad total, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en todo el área? Bueno, pi, el radio es de 1 metro, entonces sería pi por 1 al cuadrado, ¿sí? Porque en total el radio que va desde aquí hasta acá es de 1 metro, ¿sí? Perfecto, ese es el radio total. Ahora que caiga en este punto, por ejemplo, es una distancia X radio, ¿verdad? Una distancia X. Esa distancia X es variable, obviamente, porque puede caer. X puede ser de aquí hasta aquí, como X puede ser de aquí hasta aquí, como X puede ser de aquí hasta aquí, como puede ser de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es una variable X, sí puede variar. Bueno, cuando usted hace el cálculo, este se cancela con este, me queda X cuadrado sobre 1, eso es X cuadrado. Por lo tanto, mi función de probabilidad queda definida probabilidad de que X sea menor o igual a un valor. ¿Sí? Un valor X es igual a X cuadrado. Como lo acabamos de ver. Aplicando Laplace, probabilidad de que caiga en un lugar a probabilidad de que caiga en todo el círculo. Bien. Entonces la probabilidad de acertar la distancia entre A y B. Bueno, perfecto. Si estamos en este círculo, aquí el radio vale A, vale B. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en el círculo B? Bueno, la probabilidad de que caiga en el círculo B es simplemente meter B aquí y esto te queda B cuadrado. Menos la probabilidad de que caiga ahora en el círculo A. En el círculo A, la probabilidad de que caiga en el círculo A es A cuadrado. ¿Sí? A cuadrado. Entonces, si tú restas esta probabilidad que caiga en A menos la probabilidad de que caiga en B menos la probabilidad de que caiga en A, estamos hablando de este círculo naranja que vemos acá. Esa es la probabilidad de que caiga dentro de este circulito naranja, ¿sí? Y aquí la definimos. Bien, la función de distribución de probabilidad, entonces, en este caso en general es simplemente acumulación, como lo habíamos visto en el caso discreto, cumple propiedades totalmente similares. Vemos entonces que la función es continua y no es creciente. La probabilidad, si la función igual va a ir de 0 hasta 1,
f de x es continua, es decir, ya no es por escalones, no es escalonada, sino continua, y es no decreciente, es decir, siempre va a crecer, obviamente va desde 0 hasta 1. Bien, la probabilidad de que ocurra dentro de un intervalo, bueno, es definir la función en el extremo menos la función del extremo anterior, ¿sí? Tal como lo habíamos visto cuando vimos el ejemplo que tenía que ver con acumuladas. La probabilidad esta es igual a 0, ya eso lo sabemos, como eso es igual a 0, entonces la probabilidad de que sea menor a un valor es la probabilidad de que sea menor o igual, porque sabemos que si es igual va a valer 0. Veamos a una definición importante, lo que es la función densidad de probabilidad. Si nosotros tenemos que la función de distribución es el área bajo la curva de una función, si nosotros tenemos una función cualquiera, f de x, ¿sí? Una función cualquiera f de x, que luego esta función, cuando veamos modelos probabilísticos, esa función va a tener una forma específica, ¿sí? Vamos a poder definir ese modelo de probabilidad. Bien, ¿qué es la función densidad? Bueno, una función cualquiera que me dice cómo se está distribuyendo la probabilidad o cómo está viendo la probabilidad. Bien, si esa función nosotros hallamos el área bajo la curva de esa función, es lo mismo que calcular la integral, que va desde menos infinito hasta un punto cualquiera de probabilidad que quiero determinar. Pero nosotros hemos dicho que el área bajo la curva era lo acumulado. Es decir, que la función acumulada o la función de distribución es igual a la integral desde menos infinito hasta x, hasta un punto x, de mi función densidad, ¿sí? Diferencial de la variable que la conforma. Bien, ¿qué nos permite decir esto? Bueno, que si la función es la integral, es decir, la función de distribución es la integral, entonces f de x, que es la función de densidad, corresponde a la derivada de la función acumulada. Si volvemos a nuestro ejemplo de la cuerda, ya habíamos visto entonces que la función de distribución era la siguiente. 0 si x es menor a 0, 1 si x es menor a 1, función acumulada, como siempre, va desde 0 hasta 1, y x porque se podía romper en cualquier lugar x la cuerda desde 0 hasta 1, ¿sí? Perfecto. Nunca se iba, si x era mayor a 1, bueno, nunca se iba a romper esto. Entonces, esta función de acumulada o de probabilidad acumulada, si nosotros la derivamos, vamos a ver cuál es la función densidad. Vamos a derivarlo. Cuando derivamos, entonces encontramos la función densidad. Función densidad es la derivada de la función acumulada. Vendría siendo la derivada de este 0, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. ¿Qué nos estamos dando cuenta acá? Bueno, que la cuerda realmente era uniforme. ¿Sí? Esa es una. Es decir, la distribución de los puntos de la cuerda era constante. O sea, se podía romper. Es una constante 1 y se podía romper en cualquier lugar la cuerda. Eso ya lo habíamos visto y es lo que vemos acá en esta función de probabilidad. Probabilidad 1. Bueno, si la probabilidad es 1, es porque desde 0 hasta 1 la probabilidad total es 1, eso significa que se podía romper la cuerda en cualquier lugar. En el caso del tirador en espectro habíamos visto que la función de distribución era x cuadrado. Sí, desde 0 hasta 1. Perfecto. Si nosotros la derivamos, encontramos la función densidad es 2x. ¿Sí? Lo que indica que la densidad de probabilidad aumenta linealmente en un valor de x. Es decir, la probabilidad que vaya de un punto hasta otro en realidad es una línea recta. Es decir, la función es una línea recta. Esta curva que vemos acá es una línea recta que nos va a permitir definir la probabilidad. Vamos a ver estos ejercicios. Suponga que el tiempo de atención de cada cliente en una estación de servicio es una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad. Tenemos una función de densidad, ¿sí? Y nuestro valor de X corresponde al tiempo de atención de cada cliente en una estación de servicio, ¿sí? El tiempo. Perfecto. Entonces f de x es igual a 2 quintos de x1. Esta es la forma en la que define
mi función de probabilidad. Es decir, si nosotros trazamos esta recta, ¿sí? Bueno, esto es una recta que va desde 4 quintos, desde 4 quintos, ¿sí? Sube, es creciente, entonces vemos que es esta recta. Entonces esta va a ser mi función de probabilidad. Es decir, la probabilidad se ve descrita por esta forma, ¿sí? Todo el área bajo la curva, que como va desde 0 hasta 1, vean que va desde 0 hasta 1, ¿sí? Hasta 1, un intervalo AB. Sí, perfecto. Entonces, esta es mi función como tal de densidad. Todo el área bajo la curva que yo calcule, perdón, de ese valor, ¿sí? Va a corresponder a mi acumulada, ¿sí? A mi acumulada. Entonces, sea X la variable aleatoria continua de duración de horas, f de X mayor a 0, ¿sí? Perfecto. Estamos verificando que cumpla con la propiedad de una función densidad. Desde menos infinito hasta infinito, bueno, desde 0 hasta 1 en este caso, debe darme 1. Sí, bueno, vamos a calcular la integral. Si calculo la integral, entonces obtenemos que desde 1 hasta 0 esto da 1. Entonces, efectivamente, recuerden que habíamos dicho que el área bajo la curva en total en un intervalo AB, eso tenía que darnos 1 al final. Entonces, aquí vemos que es una función que cumple con la condición de densidad de probabilidad. Vamos a explicar esto mejor. Habíamos dicho que si la función desde menos infinito hasta infinito es igual a 0, o habíamos dicho también que desde A hasta B es igual a 1, si el área bajo la curva, imagínense de una vez integral, ya eso es conocido para nosotros de matemática 2. Bien, entonces, en este caso, ¿de dónde a dónde va? Desde 0 hasta 1. Entonces nosotros no vamos a hablar desde menos infinito hasta infinito, sino desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. De nuestra función de densidad, que es la que vemos acá, diferencial de x. Integramos desde 1 hasta 0. Cuando hacemos la integral, eso nos da 1. Si nos da 1, corresponde esto a una función de densidad. Una vez verificado, entonces vamos a calcular la probabilidad en el tiempo de atención de 15 a 30 minutos. De 15 a 30 minutos. Bueno, de 15 minutos estamos hablando de un cuarto de una hora. Y de 30 minutos estamos hablando de media hora. Entonces, si lo vemos, esto está puesto en horas, desde 0 hasta una hora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, un cuarto de hora hasta media hora, aplicamos nuestra función 2 quintos de x más 2, aplicamos nuestra integral y eso nos dio 0.2375. Este 0.23, ¿qué significa? El área bajo la curva desde un cuarto hasta un medio de mi función de densidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el área bajo la curva, la probabilidad de que vaya de un cuarto hasta un medio. Encuentre la función de distribución para el caso anterior. Bueno, bien, nosotros habíamos definido que era desde cuando vimos la campana de Gauss que vimos allí, la función de distribución era de menos infinito hasta un valor de x que lo íbamos acumulando. Bien, para x menores a 0, esto vale 0, pues mi función para x menores a 0, aquí hice 0 en otro caso, ¿sí? Entre 0 y 1, perteneciendo a 0 y 1, asume este valor. Para valores menores a 0, es 0 en otro caso. Y la acumulada vendría siendo 1 para valores mayores a 1. Entonces, para mayores a 1 es 1, o para mayores iguales a 1 es 1, y para valores menores a 0 es 0. Eso ya lo conocemos. Ahora bien, vamos a calcular nuestra integral. Nuestra integral viene siendo la función f de x. Recuerde que f pequeña de x o la función densidad es la derivada de la función distribución. Entonces, si es la derivada de la función distribución, viene siendo la integral de la función densidad. Entonces, calculamos la integral de la función densidad, nos queda este valor que está acá, y este es el valor que va a asumir desde 0 hasta 1.
Bueno, diríamos, bueno, ¿por qué uno aquí no pertenece? Bueno, porque si vemos acá, el valor perteneciendo a uno va a ser 1 de probabilidad. Y esa función de distribución ahora la podemos dibujar. Veamos que la función es una parábola. ¿Sí? Cuando hicimos la integral, al final nos dio una parábola. Esa parábola da desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y de ahí en adelante vale 1. De ahí en adelante vale 1 mi función de distribución. Entonces, use la función de distribución para calcular desde un cuarto hasta un medio. Bueno, simplemente vemos lo siguiente. Si fuera de un cuarto hasta un medio, de un cuarto hasta un medio, entonces estamos hallando en esta función no el área bajo la curva. Cuidado, porque es la función de distribución. Simplemente tomamos un valor, ¿sí? Desde un cuarto hasta un medio sería, ¿cuál es el valor que asumo en un medio? ¿Sí? Vemos acá, entonces es probar ese valor dentro de la parábola. ¿Sí? Y en un cuarto es probar ese valor también dentro de la parábola de un cuarto. ¿Sí? A este valor que está aquí, que la vamos a llamar f de b, le voy a restar el valor de f de a tal como lo vimos en las propiedades. Y ahí vamos a saber cuál es la función de distribución de probabilidad calculando este valor que vemos acá. ¿Sí? Utilizando la función de probabilidad vamos a poder calcular la probabilidad de que esté entre un cuarto entre un medio. Y es 19 sobre 80. 19 sobre 80 fue el que nos había dado tal cual en el otro ejemplo anterior. Veamos ahora un concepto nuevo para nosotros. Bueno, simplemente desde el punto de vista conceptual, varianza y esperanza. Pero cuando nosotros vimos medidas de tendencia central y medidas de dispersión, nosotros vimos estos dos conceptos. Cuando hablamos de realmente lo que es la esperanza, es la generalización de la media aritmética a toda una población, es decir, es la medida o es el promedio de la variable aleatoria, es la media de la variable aleatoria. También se llama valor medio, valor esperado, esperanza matemática, y se representa también con la letra griega mu, o también se escribe como E sub x, ¿sí? E sub x. Bien claro, simplemente es el promedio o la media de la variable aleatoria. Cuando nosotros vimos media anteriormente, también vimos esto. Veamos entonces que la variable aleatoria, la media es igual a la esperanza, y eso no es más que, recuerden, la sumatoria de los x sub i por la probabilidad, en el caso de las variables discretas, la probabilidad de que la variable aleatoria suma ese valor, ¿sí? Y en el caso de las continuas, bueno, es el valor de x multiplicado, como es continua, es una función, el valor de x multiplicado por la función de densidad desde menos infinito hasta infinito. Recuerden que este intervalo puede cambiar de acuerdo a cuál sea mi a y mi b en la que esté puesta mi función bien clara, mi función de densidad. Veamos qué es la varianza. Es la medida de dispersión de la variable aleatoria, la raíz cuadrada de la desviación. La raíz cuadrada es la desviación estándar. Entonces nosotros habíamos visto la desviación estándar. ¿Se acuerdan cuando vimos la desviación estándar? En medidas de dispersión. Bueno, si elevamos al cuadrado esa desviación estándar, ¿sí? Nosotros estamos calculando nuestra varianza. ¿Sí? Estamos calculando la varianza. Entonces, la varianza no es más que el cuadrado de la desviación estándar. Es una medida de dispersión. En las variables aleatorias viene siendo x sub i al cuadrado, es decir, cada valor de x por la probabilidad de que ocurra ese valor, eso lo voy a sumar, y una vez que ejecute la sumatoria, que debería haber un paréntesis, sí, la sumatoria, vamos a colocar acá un corchete, ¿sí? Una vez que yo determine esa sumatoria, le voy a restar la media al cuadrado, por lo que es lo mismo la esperanza, porque la media es la esperanza al cuadrado. Veamos aquí entonces esperanza al cuadrado, ¿sí? Y aquí vemos que la esperanza de x al cuadrado, bueno, sí, porque es lo mismo cuando nosotros vemos aquí esperanza, es colocándole el cuadrado a este valor.
¿sí? Entonces es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. Es lo mismo que, veamos, tomamos la variable aleatoria, le debemos al cuadrado y determinemos entonces eso mismo. Por lo tanto, esta es la varianza. Y en el caso de la variable aleatoria continua, bueno, es x cuadrado por la función densidad menos, esto también igual, vamos a colocar un corchete acá. Luego de terminar eso, voy a restarle la esperanza al cuadrado o la media al cuadrado. Vamos a ver entonces los siguientes ejemplos. Sea X una variable aleatoria que representa el número de clientes que llega a una tienda en un periodo de 1 hora. Dada la siguiente información, vemos que tenemos nuestro valor de X, tenemos nuestra probabilidad de que la variable aleatoria asume ese valor, ¿sí? Vemos que esto es parecido a la frecuencia relativa, tal cual como lo hemos visto siempre. Vamos a hallar la esperanza y la varianza, ¿sí? Bien. Para el caso de calcular la esperanza, es los x sub i, es decir, cada uno de estos valores multiplicado por la probabilidad de que asume ese valor. Aquí tenemos la probabilidad. Entonces, la primera es, el primer valor es 0 por la probabilidad de que asume ese valor, 5% es 0.05, más el primer valor, el siguiente valor es 1 por la probabilidad de que asume ese valor, que es 10%, más ese valor 2 por la probabilidad de que asuma ese valor es 0.1, 10% también, y así sucesivamente voy multiplicando y sumando. Al final esto nos dio 4, entonces la esperanza es igual a 4. Quiere decir que la media de esta distribución es 4. ¿Sí? Es 4. Perfecto. Bien, vamos a calcular la varianza. Bueno, la varianza tendríamos que hallar lo que es la esperanza al cuadrado, ¿sí? Vemos que esto acá, vamos a corregir acá, esto es al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que esperanza al cuadrado, porque ahora la variable aleatoria la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? 0 al cuadrado es 0, por eso no lo coloqué acá. No me importa porque al final esto da 0 y no afecta en nada la suma. Entonces por eso comencé desde 1. 1 al cuadrado por su probabilidad, más 2 al cuadrado por su probabilidad, más 3 al cuadrado por su probabilidad. Entonces estamos esperando, calculando la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. Y eso nos dio 20.1. A ese valor de 20.1 le restamos, ¿sí?, la esperanza al cuadrado, que 4 al cuadrado es 16, y eso nos da 4.1. Entonces esta es nuestra varianza, ¿sí? O lo mismo que la desviación estándar elevado al cuadrado. Sea la función distribución acumulada de la variable aleatoria x, que viene dada por, aquí vemos una forma en la que viene dada la función distribución acumulada. Vamos a determinar la varianza, ¿sí? Bueno, primero, para hallar la varianza nosotros necesitamos la función densidad, porque como habíamos visto en el caso continuo, siempre multiplicamos x por la función densidad para hallar la esperanza. Y para el caso de la varianza, bueno, x cuadrado por la función densidad. No tenemos la función densidad, vamos a determinarla. Para determinar la función densidad a partir de la acumulada, aplicamos la derivada. Entonces, derivada de 0 es 0, derivada de 1 menos e a la x menos e a la x, derivada de 0x más 0 más 0.2. Esto es una recta, entonces la pendiente es su derivada, 0.5, y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue derivar la función. Entonces la esperanza es igual a la integral desde 0 hasta 0.5. Bueno, uno diría, ¿por qué dividió esa probabilidad? Fíjense, de 0 a 0.5 tenemos una función de distribución que es menos e a la x, y esa la multiplicamos por x, ¿sí? Porque recuerden que la esperanza es x por la función de densidad. Entonces, en este caso, desde 0 a 0.5 tenemos una función de densidad que es menos e a la x. Vamos a ver si podemos graficar eso para poder verlo.
¿sí? Desde 0 a 0.5, ¿sí? A un medio, que es lo mismo medio, nosotros tenemos la función menos e a la x, menos e a la x, algo así, ¿sí? Entonces, desde 0 a esto tenemos esta función. Déjenme borrar acá. Bien. Desde 0 hasta 0.5 tenemos esta función, ¿sí? Y luego desde 0.5 hasta 1, nosotros tenemos una constante que es 0.5, ¿sí? Una constante, ¿sí? Tenemos una constante. Entonces, esta función que vemos acá es nuestra función de densidad. Bien, entonces por eso es que partimos en dos intervalos, ¿sí? Vamos a calcular la esperanza desde 0 hasta 0.5 con esta función y desde 0.5 hasta 1 con esta función, que en este caso la función vale 0.5 por x. Perfecto. Bien, entonces la esperanza es esta que vemos acá. Este cálculo de la integral, bueno, la hice en Symbolat, ustedes lo pueden buscar en internet, Symbolat, para que calculen de forma directa esta integral. Luego les puedo colocar un video cómo se hace ese cálculo con Symbolat para que ustedes aprendan a calcular la integral de forma directa, y eso nos dio a nivel de calculadora menos 0.1756 y el cálculo de esta integral 0.1875. Al sumarla me dio 0.012. Entonces esta es mi esperanza. En el caso de la esperanza cuadrado, lo mismo. Recuerden que es x cuadrado y x cuadrado por esto. Entonces, calculo ese valor, ¿sí? Y encontramos 0.085. Veamos algo acá importante. Cuando nosotros calculamos la esperanza, ¿sí? Veamos que a ese valor de esperanza cuadrado le tenemos que restar la esperanza anterior elevado al cuadrado, ¿sí? Perfecto, regresamos acá. Entonces le vamos a calcular, después que ya calculé la esperanza al cuadrado, le voy a restar la media elevada al cuadrado. Sí, aquí por supuesto no le esto al cuadrado, debemos calcularlo, el menos 0.012 elevado al cuadrado y restarlo. Acá entonces tenemos un error, cuidado con esto que debemos corregirlo, ¿sí? Este 0.12 va elevado al cuadrado, ¿sí? Y al elevarlo al cuadrado, al 0.085, le resto ese valor. Próxima clase o próximo tema, modelos probabilísticos.